el internet y por lo menos no quiero ser informal, no respetar el compromiso que hice contigo y con la audiencia. Y por supuesto que me quedé, creo, cuando vi que se apagó, iba a empezar a hablar sobre Margarita Zavala y su hermano Juan Ignacio. Y yo decía lo siguiente, que obviamente, pues yo no aspiro a ser vocero de uno ni de otro, no más faltaba, pero la versión de que Margarita Zavala y su hermano Juan Ignacio forman parte, primero, de una organización de ultraderecha, es incorrecta. Primero porque sus nombres, los nombres de Margarita Zavala y su hermano aparecen en algunos documentos que Wikileaks hizo públicos, primero a 4 medios, entre ellos Contralínea en México, sobre 2 organizaciones vinculadas a la organización del Yunque, Hazte Oír y Citizen Go. Y en esos documentos hay alguno en el que asocian a Margarita Zavala y a su hermano con Yo Influyo, que esa sí es una página de internet que sí, efectivamente, controlan miembros de El Yunque. Yo, desde que apareció esa página hace ya muchos años, hace más de 15, yo los identifiqué porque la mayoría de ellos yo tengo acreditado que son integrantes de esa organización secreta. Pero hay que irse siempre con mucho cuidado cuando hablamos de una organización secreta, Julio. No es sencillo reportearla. Esta organización secreta la reporteó también, por ejemplo, Manuel Buendía, sin saber que se trataba de la organización del Yunque. Él hablaba de Muro, por ejemplo, y Muro fue un organismo de fachada, uno de los organismos mediante los cuales operaba esta organización secreta desde su fundación, desde la fundación de Muro en 1962 en la UNAM, y ya antes en Puebla, donde nació el Yunque, había una organización mediante la cual participaban los miembros juramentados de esta organización secreta, que fue el Frente Universitario Anticomunista. Pero el Yunque ha operado en México y opera en España a través de plataformas públicas como Hazte Oír y Citizen Go, sobre lo que Wikileaks liberó. Pero Wikileaks no liberó ninguna información sobre el Yunque, porque es una organización secreta. Y de pronto existen equívocos como estos, o en una de esas, el equivocado soy yo, y resulta que Margarita Zavala y su hermano Juan Ignacio sí son miembros de esta organización secreta. Yo debo decirlo, hasta donde yo sé, no es así, pero pues parte, Julio, finalmente es parte también de lo que muchas veces ocurre cuando hay organizaciones que se aferran a seguir actuando como si viviéramos en la década de los 50, como si viviéramos en los 20 durante la Guerra Cristera. El que todavía haya personas y organizaciones que hablen de comunismo, pues es estar realmente ajenos a la realidad, y entonces lo que buscan es un espantajo para justificar ciertos comportamientos extremistas, y es el caso de Vox, y es el caso también de muchos miembros del PAN, y particularmente de los que son miembros de esta organización denominada el Yunque. Obviamente haces énfasis que es secreta y obviamente pues no se puede hablar abiertamente, no van a salir yo soy del Yunque, aquí afíliense, pero das nombres y ellos mismos los han aceptado. Uno, el exalcalde de Puebla, Luis Paredes,
También mencionas a Manuel Espino como parte del Yunque y pregunto, ¿qué hace Manuel Espino del Yunque en la 4T? ¿Cuál es la justificación que tú ves para tener a un yunquista ahí en la 4T? Porque dices que hay yunquistas en Acción Nacional y en el PRI, pero hay un miembro del Yunque, Manuel Espino, ahí en el gobierno en la 4T. ¿Cuál es el papel de este personaje dentro de la 4T? Bueno, yo lo que sé es que está en el gobierno. La 4T es algo muy etéreo. Está en el gobierno y está ahí contratado para trabajar. Y como él hay muchos en Morena, que él no está en Morena, por cierto, pero en el gobierno federal y en los gobiernos de los estados. Bueno, el esposo de la nueva gobernadora de Baja California, Carlos Torres Torres, quien fue secretario particular de Felipe Calderón en la elección del 2006, pues es un miembro del Yunque y es esposo de la gobernadora de Baja California de Morena. En Durango hay muchos y se han ido infiltrando en el Estado de México. El Yunque es como la humedad, se cuela en todas partes.